Vamos, bienvenidas y vamos a empezar otra vez. Bienvenidas a esta sesión, la segunda sesión de la segunda semana de esta formación gratuita, y esta semana estamos hablando de la autocompasión y el amor por mí misma, mí mismo, que es tan importante en este tiempo. Y en la sesión pasada tuvimos una plática acerca de esto de la autocompasión y de la importancia, y pues como ya saben, estamos grabando la sesión para las y los que se puedan conectar por el trabajo, la puedan ver después. Recuerden que estas sesiones las vamos a tener en el YouTube del instituto para que las puedan compartir con sus familiares. Si ustedes ven que el material les puede servir, por favor compártanlo. Mientras más lo compartan y le den like a las publicaciones, pues le va a llegar a más gente. Así funciona el internet, ya saben cómo es esto. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de la autocompasión. Hablamos la semana pasada, la sesión pasada estábamos hablando acerca de lo importante que es generar esta autocompasión, que es muy diferente a la autoestima. La autoestima que está basada mucho en el mérito y en lo que yo he logrado o en cómo me veo, o en mis títulos de escuela y cosas así. Y en cambio, lo que estamos tratando aquí de cultivar, porque utilizamos mucho esta palabra y quiero utilizarla de manera constante, esta idea de cultivar el amor, el cuidado por mí mismo, ¿no? Entonces, nada más, como esta semana va a ser el tema, lo que quisiera yo que fuéramos entendiendo es que la autocompasión es algo que me va a ayudar a superar incluso cuando yo sienta que estoy faltante, que me falta algo, que estoy fallando en algo, ¿no? De repente, imagínense que de repente, por ejemplo, yo estoy hablando ahorita en público y de repente digo algo que pienso que es equivocado, algo así, y hasta me sonrojo, ¿no? Sí, creo que ahora sí creo que ahora sí la eché a perder, ¿no? No, y me volteo a ver a mí y me sonrojo de manera automática y me regaño tal vez, y me digo, si no estoy atenta de este amor propio, de este cuidado y compasión por mí misma, es probable que si logro notar que yo me equivoqué, me regañe y me diga a mí misma incluso, ay, qué tonta, ¿no? Entonces, creo que también les he comentado mucho que el diálogo que yo tengo conmigo es el diálogo más importante. No hay un diálogo más poderoso que el diálogo que yo tengo conmigo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado, tengo que tener mucho cuidado con tener expresiones como, ay, qué bruta soy, o qué tonta soy, o no sé, cualquier cosa que pueda yo estar utilizando de expresión para regañarme o maltratarme, porque, porque algo sucedió, ¿no? Entonces, pero a veces estas acciones las hacemos de manera automática. En la semana anterior les platicaba yo que la mente es que nuestro ser, nuestra mente funciona en modo de ahorro de energía. Quiero que lo recuerden esto. Nuestra mente funciona en modo de ahorro de energía. Y entonces, para ahorrar energía y no tener que procesar mucha información y muchas de las cosas que hacemos las hace en automático. Muchas de las cosas que hacemos las hace en automático. Y entonces, como reacción ante una leve equivocación que yo pueda tener, por ejemplo, a lo mejor en automático, si no estoy atenta, en automático puedo tender a regañarme, puedo tender a decirme incluso algo que que no le diría yo a alguien que quiero mucho, pero me lo podría decir a mí sin problema, como, ay, qué boba eres o qué tonta eres, ¿cómo es posible que te hayas equivocado de esa manera, ¿no? Entonces, el ser crítico de nosotros mismos es muy natural.
O sea, con el otro somos más pacientes, con los demás podemos ser más tolerantes, pero cuando se trata de nosotros es muy común que seamos duros con nosotros. Y es curioso porque a veces puedo yo ser hasta orgullosa y decirlo así como que se me llena la boca de decir, ¿vieron? O sea, es que yo me, yo me exijo mucho. Y yo soy una persona que se exige mucho porque yo quiero mejorar, como si el maltratarme a mí y regañarme y de repente tratarme con dureza fuera requisito para que yo mejorara, para que yo, sí, to improve, para que yo saliera adelante, para que yo tuviera esa mejora, ¿no? Y es algo que traemos grabado porque a lo mejor así nos lo enseñaron, porque a lo mejor en la casa nos enseñaban que teníamos que exigirnos y tenías que llegar, ser muy crítico contigo mismo y sin tener en cuenta que esta autocrítica de repente puede ser contraproducente. Es muy importante que estemos muy, muy atentos de ahí. Hoy en día, quiero que ubiquemos, sobre todo yo creo que la pandemia nos lo trajo mucho a la mesa, estos niveles de estrés elevados que estamos viviendo como sociedad, niveles de infelicidad, niveles de vacío existencial, mucho vacío existencial, procrastinación. Y luego decimos, ay, bueno, luego lo hago. Y vamos dejando nuestros planes y nuestros sueños y nuestras cosas para después, para mañana. Pero piensen en esto, de repente como que empezamos a andar y a caminar sin sentido. No hay un sentido o muy malamente podría ser que el sentido pueda ser el alcanzar nuestro propio placer, ¿no? Entonces, mientras más alcanzo y hago las cosas que más me gustan, ay, sí, es que estoy haciendo las cosas súper bien. Acuérdense, esta autoindulgencia de la que hablamos la sesión pasada, hay que tener mucho, mucho cuidado con la autoindulgencia. No castigarme y regañarme con mucha dureza. La autocompasión es algo que tengo que practicar y tengo que cultivar, que estábamos diciendo, porque esto me va a ayudar a ser capaz de perdonarme mis propios errores, porque yo soy un ser humano y muchas veces me voy a equivocar y tengo que cultivar este perdón por mí, a mí misma, por mis propios errores que me van a llevar a este mejor cuidado de mí. Lo que quiero aquí es que entiendan que debemos que llegar a este punto de el mayor cuidado por mí. La autocompasión es como aprender a ser un amigo cálido y comprensivo contigo mismo. Y quiero que entiendan esto. Imagínense que tienen a un amigo súper querido enfrente de ustedes y que la está pasando muy mal. En este momento tenemos un ser querido que está muy triste, que las cosas no le han estado saliendo bien, que, no sé, con esto de la pandemia se enfermó o su familia se enfermó y está preocupado y lo ven verdaderamente, verdaderamente agobiado. Nuestra respuesta común o la más normal hacia una actitud así de alguien a quien nosotros queremos mucho, lo queremos, no quiero que ubiquen este sentimiento. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablábamos acerca del amor, con este sentido de amor que lo volteas a ver y te llena el corazón porque lo amas mucho. Imagínate este ser que tú amas mucho con mucho dolor, con mucho dolor. Tu expresión hacia el otro sería una expresión de amor. Te vas a acercar y le vas a decir cálidamente, mi amor, todo va a estar bien, aquí estoy contigo, no te preocupes, yo sé que es difícil, pero juntos vamos a encontrar el camino, es más, nos vamos a sentar y vamos a rezar juntos porque vas a ver que todo va a estar bien. Eh, no sé si logran percibir la manera en que cambio el tono de voz, porque no, así le hablaría yo a alguien que quiero mucho. Es, yo me acercaría y lo abrazaría o buscaría ahora con la pandemia que no podemos abrazar a todo el mundo, pero trataría que
que a pesar de la lejanía, de la sana distancia, pueda sentir mi cariño y mi calor, ¿sí? ¿A poco no ubican ustedes esa sensación? O sea, pónganme en el chat si sí ubican esta sensación, si la han sentido hacia alguien más, hacia un hijo, hacia un amigo, alguien que tiene mucho dolor en su corazón y ustedes con mucho, mucho amor cambian hasta su tono de voz y le hablan de manera pasiva y tranquila y cálida y amorosa, tratando de apapachar ese corazón. En México tenemos esta expresión apapacho, es hermosa la expresión apapachar porque quiere decir abrazar el alma. Entonces, apapachar el corazón del otro y así. Bueno, esto lo hacemos de manera común con los demás. Es mucho más fácil y lo ubicamos con los demás. Y cuando tú te enojas y cuando tú te equivocas y cuando las cosas no te están saliendo bien, ¿cómo te hablas a ti? ¿Cómo es el diálogo que tienes contigo? Y es muy importante que entendamos que es más, en ese tono debemos de hablarnos a nosotros. En ese tono debemos de hablarnos a nosotros. Y es muy importante esto, y estoy haciendo muy repetitiva con este asunto de la autocompasión, porque la evidencia científica nos dice que tratarnos bien aumenta nuestra resiliencia emocional y mejora nuestra salud y bienestar. Esto es muy importante, hasta la productividad mejora cuando yo soy bueno conmigo, cuando yo me trato bien, cuando me trato con cariño. ¿Sí? Esto es súper, súper importante. Lo repito, la evidencia científica nos dice, nos está dictando que el que yo sea bondadoso, que yo sea bueno conmigo, va a aumentar mi resiliencia emocional. Y en este mundo, en este momento que estamos viviendo crisis tras crisis de salud, económicas, etcétera, etcétera, ¿qué más importante que cultivar esta resiliencia emocional puedo tener ahorita? ¿Qué más importante que cultivar mi salud mental, mi salud física, mi bienestar integral, mi productividad? Puedo tener, si me dedico a esto, si le doy tiempo para ser buena, para estar un buen tiempo conmigo y apapacharme a pesar de las cosas que que me pueden estar sucediendo, ¿sí? Es muy, muy importante que yo tenga apertura a lo que sucede, que yo abra mi corazón al dolor, que yo observe cuál es la fuente del dolor. Entonces, con apertura y aceptación, acepte lo que está sucediendo, pero que al mismo tiempo tenga yo la capacidad de voltearme a mí y hablarme a mí en ese tono de amor, de compasión, decirme, a ver, poco a poco vamos a encontrar el camino, todo va a estar bien. Yo estoy conmigo, yo estoy contigo, Ivonne. Y poquito a poquito nos vayamos acompañando para ir lidiando con el estrés, para ir lidiando con las reacciones físicas que esto nos puede ir creando, ¿no? Entonces, recuerden esto también, el concepto de autocompasión y el concepto de autoestima son dos cosas diferentes, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Parecen similares en cuanto se refiere a que es como nos valoramos a nosotras mismas, pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque la autoestima está muy basada en este mérito, en esto que tengo, en esto que si me volteo a ver y me gusto, y veo mi nariz y me gusta, y veo mi pelo y me gusta, y mis canas, y digo, ay, qué padre, y esté yo muy bien conmigo, y que yo me trate, o sea, con amor, a pesar de la edad, que vaya yo creciendo, por ejemplo, o que suba de peso, o que baje de peso, o que me vuelva más sabia o no. Entonces, tenemos que entender que autoestima y autocompasión son dos cosas diferentes, ¿no? La autoestima viene muy relacionada con un sentido de competencia, que de repente empieza a rayar en el narcisismo y de repente empezamos a
cuando llega el fracaso nos empezamos a desmoronar. Por eso les decía yo, le pido con todo mi corazón a Dios que a cualquier persona que se enfrente a una competencia, les decía yo la vez pasada, por ejemplo, estas chicas que llegaron hasta las Olimpiadas y luego sacaron 0 de calificación, que tengan la capacidad de ser autocompasivas consigo mismas y puedan resurgir y generar ese sentido de resiliencia. Quiero que entiendan que la resiliencia es la capacidad que tenemos de resurgir después de la crisis fortalecido de ella. ¿Sí? Y digo, siendo ellas tal vez competidoras de alto rendimiento, tal vez tengan la capacidad, le pido de verdad a Dios que tengan la capacidad de brincar de ese pequeño bache y resurgir verdaderamente fortalecidas. Sí es importante que yo piense en eso. Yo voy a tener crisis, pues muchas veces en la vida, no de manera constante, espero que no, pero sí muchas veces en la vida voy a tener crisis grandes, crisis pequeñas, dolores, enfermedades mías, enfermedades de mis seres queridos, muertes, etcétera. Y yo tengo que salir, yo tengo que ser buena conmigo, cuidarme, protegerme, dormir bien, ya sabemos todo lo que comentamos la vez pasada, y para que yo tenga en este afán de buscar este cultivo de la autocompasión, yo pueda resurgir de la crisis fortalecida, ¿no? La autoestima ya quedamos claros que depende mucho del éxito y de que la gente, por ejemplo, te apruebe, y eso hace que no sea pues, muy estable. En cambio, el amor incondicional, que eso es lo que quiero que cultivemos, el amor incondicional por mí misma y por los demás seres también, es súper importante, ¿no? Tengan en cuenta que en esto del cultivo de la autocompasión, y podemos llegar también al cultivo de una comunicación no violenta o menos violenta, ¿no? Yo preferiría que fuera no violenta, ¿no? Porque cuando estamos metidos en este mundo del mérito y estamos en este cultivo de la autoestima y de la estima, de que los demás me vean y los demás me estimen y los demás me quieran, podemos llegar incluso a la agresión cuando las cosas que yo quiero pues no se están dando. Cuando mi confianza se ve afectada, se ve amenazada, de repente podemos tener reacciones agresivas, ¿no? ¡Ah, será posible!, ¿no? Y tenemos que aprender a ser compasivas con nosotras, compasivas con nosotros mismos. Esto es lo que tenemos que cultivar, el amor incondicional, a pesar de que las cosas no salgan siempre como yo quiero, yo tengo que amar de manera incondicional. A pesar de que las cosas no se den en la medida que a mí me gustan, está perfecto. Recuerden el título de este libro que no he leído, algún día lo voy a leer. Las cosas son como son y no las puedo cambiar, ¿no? Estamos dentro de una pandemia y no lo puedo cambiar. No sé, tenemos un gobierno que a mí no me gusta y está bien y no lo puedo cambiar. En este momento yo no puedo hacer nada y está bien. Y de eso no va a depender, de ese tipo de situaciones en el mundo no va a depender mi autocompasión. Y en la medida que tengo ese amor por mí y me lleno de ese amor por mí y esa búsqueda de mi propio bienestar, vuelvo a explicar, no es, definitivamente es para poderse abrir y para poderlo compartir con el mundo. Es una visión totalmente altruista, es algo totalmente hacia afuera. Pareciera, y de repente, por eso la gente de repente se frena en la autocompasión, porque creen que es algo egoísta. O sea, que yo vea por mí es egoísta, que yo me cuide a mí es egoísta, y no lo es. O sea, pareciera que esto es así, pero al contrario, en la medida que yo me alimento y intento ser cariñosa conmigo y percibo mi dolor emocional y me cuido a través de este dolor emocional, trato de ver mis fallas, etcétera. De esta manera, en la medida que yo logro hacer eso conmigo misma, voy a poder voltearlo hacia afuera y se lo voy a poder dar a los demás. Recuerden,
así, a mí me encanta la frase de Jesús porque tiene una condicional en la frase, ¿no? Es ama a tu prójimo como. ¿Cómo es la condicional? La condición es como a ti mismo. Entonces, pregúntate, ¿cómo voy a amar a los demás? ¿No? Me amo a mí, ¿sí? Y me desapruebo de manera constante, juzgo mis defectos, me estoy peleando conmigo y cómo hago las cosas, pienso en lo que me hace falta, en mis deficiencias, etcétera. Entonces tengo que estar muy atento, muy atenta de cómo mirarme con amor a pesar de este tipo de cosas, ¿no? Es muy importante. Uh, a veces nos sentimos deprimidos y obsesionados y de repente pensamos que todo está mal. Bueno, hay días así, hay momentos en la vida así, pero es importante que yo pueda estar, bueno, por decir, o sea, es que para mí es muy, ahorita vamos a hacer un ejercicio acerca de la compasión, así como hicimos los ejercicios la semana pasada, ahorita vamos a hacer una pequeña meditación acerca de la compasión, porque quiero que sientan en carne propia este sentimiento, esta sensación de amor por ustedes mismos, de amor por ustedes mismas, ¿sí? O sea, este concepto de la autocompasión nos ayuda tanto con la salud mental y hoy necesitamos tanto este bienestar que, o sea, para mí es muy importante que podamos entender esto. Estaba yo pensando que en las siguientes semanas, quedamos que todo el mes de agosto íbamos a estar teniendo estas charlas y entonces pensaba que la siguiente semana podemos hablar acerca de la resiliencia, que es tan importante, es tan importante y de qué herramientas podemos utilizar para generar más resiliencia en nosotros, porque además estamos, como les digo, como mundo entero, estamos viviendo crisis tras crisis, entonces nos estamos volviendo locos porque estamos adentro de las crisis, cuando la psicología positiva con una visión maravillosa dijo, a ver, en vez de que yo me enfoque en la crisis, ¿por qué no me enfoco en cómo somos mejores? En cómo vivo mejor, en cómo soy más feliz. Entonces, yo creo que un buen tema para la próxima semana es la resiliencia, pero para poder llegar a esa resiliencia, una herramienta de la resiliencia puede ser esta autocompasión, este bienestar, esta calidez por mí y por los demás, este amor incondicional por mí y por los demás. Que no quiere decir que voy a permitir que los demás me vayan a atropellar, por ejemplo, ¿no? Es que como lo amo incondicionalmente, aunque me insulte y me grite y me haga cosas, todo va a estar bien, no importa, porque como lo amo de manera incondicional, voy a dejar que me maltrate. No, no, en lo absoluto. Como tampoco tengo que ser autoindulgente conmigo, ¿no? O sea, ni yo me puedo maltratar, no puedo estarme diciendo a mí, insultándome y diciéndome cosas. No se trata de eso, sino se trata que a pesar de que yo me equivoqué y a pesar de que me enoje incluso conmigo misma, yo pueda generar esta sensación de amor. Esto es lo que más tenemos que hacer, ¿sí? Creo que algo súper lindo es que hoy en día la, creo que, creo que muchos terapeutas estamos haciendo uso de estas meditaciones y la búsqueda de la autocompasión y la búsqueda del amor por uno mismo y la comunicación no violenta. Esto es algo maravilloso. Estamos utilizando mucho, basándonos en el hecho de que nuestro cerebro, nuestra química cerebral cambia cuando yo empiezo a buscar esta calma, cuando respiro, cuando me centro en el agradecimiento, me centro en el amor. Mi cerebro va cambiando, genera diferentes hormonas. Ayer estaba yo viendo un programa en Netflix, una serie que se llama El cuerpo humano y hablaba acerca de esa amígdala, por ejemplo, que siempre les explico a mis pacientes que tenemos un chícharo en el cerebro que se llama amígdala, que nos rapta, así se llama rapto amigdalar. Cuando de repente tengo una situación y yo contesto de manera automática, muchas veces no en la mejor, de la mejor manera, pero mi amígdala no me da, cuando mi amígdala recibe una señal de que algo está mal, de que estoy entrando en una crisis,
manda la señal inmediato y tengo todo un baño de hormonas en mi cuerpo que no me dan tiempo de pensar y que me hacen reaccionar de manera automática. Y esto yo lo puedo evitar haciendo estos ejercicios de manera constante, respirando, haciendo oración, regresando a mi centro y cultivando este amor por mí. O sea, esto que me está pasando me duele mucho. Esto que sucedió, esta pérdida que tengo, es muy dolorosa y está bien. Tengo que sentir este dolor, porque este dolor me está diciendo de una buena manera que algo está fuera de lugar, que algo se fue, que alguien murió, que algo se perdió, que algo cambió. Entonces el dolor me avisa que algo está fuera de lugar y por eso lo siento y lo siento de manera tan intensa y está bien. Entonces tengo que regresar a mí y respirar y buscar regresar a mi centro y regresar al bienestar, porque todo va a estar bien después de todo lo que, de esto que me está pasando y tengo que observar con bienestar hasta mi dolor y hasta mi activación. Hace un momentito, hace unas horas, una hora estaba yo en misa, terminamos de misa y salí a confesarme. Y estaba platicando con el padre y en la confesión me dio una frase, de hecho la tengo que buscar, me la dijo que era una frase de Pablo, que decía que todo es, algo así como que todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Y decía, ¿cómo este dolor, la pregunta que me hago yo, que les hago, es cómo este dolor que siento lo puedo llevar a una manera, lo puedo convertir con la ayuda de Dios si quieres, pero lo puedo convertir en algo que sea para mi bien? ¿Cómo esto que estoy sintiendo me va a fortalecer? Y les voy a decir, estaba yo platicando con el padre y estábamos hablando, le estaba hablando de a una situación de crisis que yo viví hace muchísimos años, hace 20 años para ser específica, y le decía, yo decidí en una situación de crisis muy fuerte que no me iba a marcar. Eso lo decidí de manera consciente y lo recuerdo perfecto porque me lo he repetido estos 20 años de manera constante. Entonces dije, ok, esto que sucedió es muy fuerte, es muy doloroso, pero yo de manera consciente elijo que no va a marcar mi vida y no se va a convertir en lo que va a regir mi destino. Yo soy la que va a tomar el control. Lo voy a sentir, me duele horrible. Entonces me quedé conmigo, lo pasé, lo viví, lo fui procesando, fui a terapia, hice todo lo que tenía que hacer. Esa es autocompasión. Hice lo que tenía que hacer para que, el dolor que estaba sintiendo tomara la medida correcta, para que se pusiera en su lugar correcto. Entonces pasé, fui, hice lo que tenía que hacer para que yo pudiera tener las herramientas de poder retomar mi camino desde un punto mucho más saludable, a pesar de aquello que había dolido muchísimo, ¿sí? Entonces, esto que estoy diciéndoles, esto es autocompasión. Esto que les estoy diciendo, esto es autocompasión. O sea, lo puedo sentir. El dolor, es más, al día de hoy puedo recordar perfecto la cantidad del dolor que sentía en ese entonces. Era una situación que no le desearía yo a mi peor enemigo. Pero en ese estado, yo tenía que regresar a mí. Y, y me decía, Señor, ayúdame, me acuerdo perfecto, porque yo rezo mucho. Yo tengo tengo la gracia de poder hablar con Dios de toda la vida. Entonces, rezaba, yo le decía, oye, estoy enojada contigo porque esto que me está pasando es muy doloroso y seguramente tienes algo que enseñarme y no me gusta tu lección, está muy fea. Yo me peleaba con él así. Y le decía, pero ayúdame a regresar a mí, ayúdame a que esto no vaya a marcar mi vida, para que no se vaya a volver un desastre, para que yo no me pueda este, volver una persona amargada, difícil, para que yo no vaya a ser una persona con una vida marcada por el dolor.
No sé si me están explicando, me estoy explicando. Muchas veces sentimos que el dolor que vivimos, esto que estoy sintiendo, porque se murió el ser querido, porque me pasó algo a mí que es un ultraje horrible, lo que sea, que además, cuando estamos adentro de la situación, sentimos que a nosotros nos está pasando lo peor que nos podría estar pasando, a nadie más le podría estar pasando esto, a nadie más le pasa, este, que a pesar de esto, yo pueda decir, a ver, tengo que regresar a mí, tengo que buscar cómo salir adelante de esta situación, tengo que buscar cómo, este, que esta situación, que este dolor, y de hecho, que este dolor que estoy sintiendo le dé sentido a la situación y me ayude a salir mucho más fortalecida. Pónganme en el chat, porfa, si me están entendiendo o ya les hice bolas, porque eso realmente es muy importante. La belleza inesperada. Ok. Dice que sí, Belki sí entiende. Carla dice que hay una película en Netflix que se llama La belleza inesperada. Creo que no la he visto. La voy a ver. Sí, o sea, sí es esta parte. Entonces, sí me estoy dando a entender. Lo que quería es que, a ver si sí me estoy dando a entender y no les estoy haciendo bolas. Entonces, o sea, el dolor que sentía en ese momento, gracias, Carlita, el dolor que sentía en ese momento era muy intenso. Eso, hasta el día de hoy, que ya no hay ese dolor, lo recuerdo perfecto. O sea, era algo que verdaderamente agarró mi corazón y lo partió y lo desgarró muy fuerte. Entonces, estoy diciendo, en este sentido, de Dios que yo tengo, que Dios y yo tenemos una muy buena comunicación, pues me peleaba yo con él, porque no había nadie más con quien pelearse que con él, entonces me peleaba y le decía, todo mi berrinche, porque tenía yo muchísimo dolor. Pero lo que sí tenía claro era que no quería permitir que ese dolor que estaba sintiendo fuera lo que marcara el futuro en adelante. Porque eso es algo que hacemos muchas veces, es algo que he visto muchas veces en consultas, personas que tienen dolores que se han convertido en el regente de su vida. Y entonces su vida es triste, son personas amargadas, son personas duras, llenas de miedo, llenas de rencor, porque una cosa pasó que les marcó para toda la vida y ellos calificaron que era imperdonable y que nunca más iban a permitir que la vida les pasara, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me veo a mí misma con compasión, o sea, yo no estoy eliminando, claro, yo no estoy eliminando en ningún momento que el dolor que estaba sintiendo. Eso quiero que entiendan. En ningún momento descalifiqué mi dolor, en ningún momento me invalidé, en ningún momento, al contrario, estaba yo validando el dolor. Estoy sintiendo mucho dolor. Señor, me puedo dar cuenta de mucho dolor que estoy sintiendo. Puedo darme cuenta del mucho dolor. Esta conciencia es realmente muy importante. Me puedo dar cuenta de eso que me está doliendo horrible. Lo que quiero, lo que estoy pidiendo ayuda para hacer es que esto que estoy sintiendo al final valga la pena, que se convierta en algo que me ayude a salir fortalecida y más llena de luz y más llena de ti, Señor, que en esta persona amargada que va gruñéndole y ladrando a todo el mundo porque pasó algo terrible. Entonces, esto realmente es muy importante. Entonces, me veo a mí, me apapacho a mí, me quedo conmigo. Esto de la autocompasión es realmente importante y poderosísimo, porque la autocompasión, quiero que entiendan, aumenta la resiliencia psicológica. Y esto es, o sea, yo volteo a ver mi historia, porque he tenido pacientes maravillosos que se pelean incluso conmigo. Tengan en cuenta que yo trabajo con tanatología y la gente cuando llega conmigo llega a media crisis. Normalmente llegan conmigo a media crisis. Entonces, he tenido pacientes que de una manera muy audaz me dicen, es que a ti nunca te ha pasado nada. Como si de veras, porque no sé, a lo mejor si porque soy terapeuta o algo ellos sean, que yo estoy libre de crisis y que a mí nunca me pasa nada, es que a ti nunca te ha pasado esto, ¿no? Es que nunca has pasado por lo que estoy pasando. Muchas veces tienen razón y muchas veces no, yo no he pasado por lo que ellos están pasando, pero muchas otras sí he pasado, esta cosa se movió, ya no les veo, se movió el Zoom, aquí está.
Entonces, muchas veces, sí es cierto, tienen razón, muchas veces yo no he perdido al hijo, yo no he perdido al marido, no sé, o sea, muchas veces yo no he perdido la empresa o qué sé yo, cualquier cosa que yo no haya perdido, porque eso está bien, porque yo soy una persona y el otro, mi paciente, es otra persona. Y aunque haya yo perdido el mismo rubro, no perdí lo mismo, porque somos personas diferentes y tenemos formaciones diferentes y tenemos equipajes diferentes. Entonces, eso está perfectamente claro. Nunca voy a haber perdido, y entonces tengo que aprender a ver con amor al otro, porque nunca voy a lograr entender al 100% lo que el otro me está enseñando. Pero sí les puedo asegurar que la vida de la persona que tienen enfrente de ustedes ahorita en la cámara es una vida que ha pasado sus propias pesadillas. Y está bien. O sea, no quiero decir que hayas disfrutado las pesadillas que pasado en la vida, quiero decir que he tenido la capacidad de mirarlas con amor y he tenido la valentía de seguir caminando a pesar de ellas y arrastrándome y siendo buena conmigo. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan y eso me convierte en una persona más resiliente. La persona resiliente es esa persona que se recupera de la crisis. Y alguien me decía, pues yo soy muy resiliente, a mí nunca me ha pasado nada. Pues si no te ha pasado nada, probablemente serás una persona con mucha suerte. Es raro realmente. Pero resiliente no, porque la resiliencia viene ligada a la crisis, viene ligada al trauma. Algo sucede y entonces la persona resurge de la situación y se fortalece a través de ella y sale fortalecida de la experiencia. Entonces, sí les puedo asegurar que, que yo he tenido, que esto que les estoy diciendo lo he vivido en carne propia y sé que estos dolores que de repente nos parten el alma nos pueden llegar a fortalecer y nos pueden llevar a una maduración emocional que nos hace vivir la vida de manera más plena. No quiere decir en ningún momento que no me debe de doler lo que me duele. Acuérdense, el duelo duele. Duelo duele. Y el sufrimiento, esto es algo importante. Las cosas pasan. La gente se muere, yo me enfermo, eh, hay gente que se divorcia, cualquier situación pasa. Las cosas pasan, esto no lo debo olvidar. Pero el sufrimiento se debe a el dolor natural que viene de la pérdida multiplicado, entiendan esta fórmula, multiplicado por la resistencia a lo que está sucediendo. Lo repito, el sufrimiento es el dolor natural, la cantidad de dolor natural que tengo por lo que acabo de perder, multiplicado, y quiero hacer énfasis en multiplicado, multiplicado por la resistencia que tengo a lo que está pasando. Y esto es muy, muy importante, muy, muy importante. Entonces, yo puedo vivir el dolor, porque esto es lo que hoy me toca, mirar mi dolor con compasión, apapacharme a mí, recuerden, apapachar, en mexicano quiere decir cuidar mi alma, acariciar mi alma. Entonces, acariciar mi alma, quedarme conmigo, respirar, ser buena conmigo, hablarme bonito, en tono bonito, pero seguir, que me siga doliendo, porque esto es lo que hoy corresponde. O sea, imagínense los dolores emocionales que tenemos y los traducimos a un dolor físico. Si yo no sé, me enchueco el brazo y me lo esguinzo, el hombro o el brazo o la pierna o lo que sea, si tengo un esguince, el dolor, o sea, me duele. Puedo tratarme ese dolor con compasión y me puedo poner compresas calientes y compresas frías y darme un masajito y ponerme una cremita y hacer cosas que que con cariñito van a hacer que la herida, que ese dolor que tengo en ese esguince que tengo, mejore, se sienta mejor, sobre todo se sienta atendido. Sí, eso es. Sobre todo que se sienta atendido. Puedo atender el dolor, no va a eliminar el dolor y no va a eliminar la herida. La herida, poquito a poquito, ese esguince, poquito a poquito en su tiempo,
va a recuperarse y entonces ya no va a haber dolor. Pero no puedo quitarlo. Pero el sufrimiento es mi resistencia a ese dolor. El sufrimiento es el dolor que tengo multiplicado por la resistencia. Y de repente empiezo a caminar y a forzarme y a hacer cosas que no debo de estar haciendo porque me quiero forzar a que yo sienta que no está pasando nada cuando algo está pasando. Y eso, en vez de mejorar la situación, la puede complicar. ¿Sí? De verdad, si hay algo que me encanta es que la ciencia ha estado estudiando esto de la autocompasión. Ustedes pueden buscar en Netflix. De hecho, ahorita hay un documental que se llama Del estrés al bienestar, creo. Búsquenlo. Es un documental de un chico argentino que entrevista a Mathieu Ricard, que es un monje budista, que está calificado por la ciencia, como el hombre más feliz del mundo. Digo, dice él, tal vez no sea el más feliz del mundo, pero bueno, es el único al que han tal vez estudiado por la ciencia, ¿no? Y él habla muchísimo acerca de la autocompasión, pero bueno, la psicología positiva habla mucho de estos temas, porque estamos buscando este bienestar. Me encanta cómo la psicología cambió el foco que tenía de la enfermedad y lo empezamos a estudiar cómo salir de nuestras crisis y cómo salir fortalecidos, y cómo ser más resilientes y cómo estar más conectados y cómo ser más unidos, ¿no? Entonces, esto de la autocompasión está estudiado por la ciencia, ¿no? Estamos hablando de estudios de la Universidad de Harvard, de Oxford, que tienen estudios sobre esto y que habla que si yo no soy más autocompaciente, voy a evitar situaciones como dolores de espalda, dolores de cabeza, problemas respiratorios, presión alta, todas estas cosas que son impactadas por mis emociones también. Porque que yo piense, que yo me lleva a la emoción y esa emoción tiene un impacto en mi cuerpo y entonces todo mi sistema se altera cuando estoy en estrés. Entonces, siempre hay una respuesta, a veces silenciosa, al estrés. Y la autocompasión ayuda y reduce mucho la inflamación que acompaña a la angustia. Imagínense. Imagínense esto, es la autocompasión puede reducir incluso la inflamación que va acompañada con la angustia y que puede dañar nuestros tejidos a largo plazo. Entonces, imagínense ese, oh, me lastimé el hombro, no importa, y tratarme con amor y cuidarme y ponerme la compresita de arrocito caliente en el hombro y tratarme con apapacho y no regañarme y no castigarme, y no porque las cosas pues, no salieron como yo quería, ¿no? Entonces, esto realmente es muy importante, son beneficios para nuestra salud que nos van realmente a ayudar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto de la compasión, autocompasión y, y seguir en este canal de cuidarnos. Voy a buscar información acerca, se los voy a poner en el chat de WhatsApp, para los que están en el chat de WhatsApp de estas semanas de formación. Ahí les voy a poner unas ligas acerca de la autocompasión para que vayamos practicando y entendiendo estos procesos de autocompasión. ¿Sí va? Entonces es realmente muy importante. Son 12:51, voy a parar acá para que hagamos un ejercicio de respiración y de autocompasión y practiquemos un poquito esto que estamos platicando. Y antes de que yo entre en el ejercicio y quieren comentar algo, pueden incluso abrir sus micrófonos, ustedes los pueden abrir y comentar. ¿No? Empezamos el ejercicio de autocompasión. Le puso... dice Carlita aquí que ella también se ha peleado con Dios, ¿sí? Dice que de repente se había enojado con Dios y le decía que luego le perdone. Yo creo que en esa parte es algo muy lindo. Dios nos quiere tanto
que no le importa tanto que nosotros nos enojemos con él. Él conoce a sus hijos. Él conoce perfecto a sus hijos y sabe que no. Algunas veces nos va a doler mucho el alma y nos vamos a enojar con él. Ay, sí, tienes toda la razón, Belis. Sí, autocompasión y victimismo no, nada que ver. Esto es súper importante, porque aparte, creo que la sesión pasada les hablaba yo de la autoindulgencia. Les decía, la autoindulgencia destruye, la autocompasión construye. Que yo sea buena conmigo, me apapacho, me cuido, esto es súper importante, y la autoindulgencia me permito cosas, porque como pobre de mí, me están pasando las cosas, me doy dando permisos y permisos y permisos, porque como soy víctima, y eso es muy importante. Yo creo que, por si no saben, la tanatología y la logoterapia van muy de la mano. La tanatología y la logoterapia son dos ciencias que caminan muy de la mano, porque la logoterapia nos ayuda a darle el sentido a las pérdidas que vamos teniendo. O sea, todo lo que va pasando, esto es muy importante. Y creo que la última semana de agosto vamos a trabajar sobre el sentido. La siguiente vamos a hablar de la resiliencia y la siguiente vamos a hablar sobre el sentido. No solamente el sentido de vida, pero sí darle sentido a las cosas, ¿no? Y la logoterapia tiene algo que es súper importante. Nosotros cuando en logoterapia tenemos que situar a la persona, al paciente, al coachee, a la persona que tengo enfrente, al cliente, como le quiera llamar, lo tengo que situar como autor de su propia historia, como el responsable de toda su historia, porque de repente, no sé, voy a exagerar la historia. Entonces, imagínense, cuando yo era chica, he tenido pacientes así, cuando yo tenía 5 años, a mí me habían regañado y me castigaron de esta manera y bla, 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 bla. Y que, eso hace que ella sienta o crea que tiene derecho a tirarse al victimismo y no sé, tiene 40, 50, 60 años y de repente sigue sufriendo y llorando y victimizándose por algo que pasó cuando era pequeño. No estoy quitando, vuelvo a decir, no estoy invalidando lo que nos ha pasado, nuestra historia, pero Víctor Frank nos da una postura muy importante. Nuestra historia nos marca, pero no nos va a determinar. Nuestra historia nos marca, pero no nos determina. Lo que hemos vivido en el pasado, ¿cierto? Nos deja una huella, les acabo de contar, no les conté bien la historia, luego se las cuento, pero lo que yo viví, que desgarró mi corazón hace más de 20 años y fue muy difícil, esto definitivamente marcó mi corazón y marcó mi vida y siempre va a estar aquí. Esa herida siempre va a estar, pero es mi autodeterminación, es mi responsabilidad que mi vida sea mejor. Es mi responsabilidad que yo me recupere de ese trauma. Esa es mi responsabilidad y no voy a lograrlo si me tiro al victimismo. Eso que Belkis nos puso ahorita en la mesa, uy, a mí me cuesta mucho trabajo mirar muy, no sé, abrirle al espacio al victimismo. A las personas víctimas me cuestan mucho trabajo y yo tengo que ser muy, muy prudente y empática con estas personas porque de repente me pueden desesperar mucho. Porque yo he trabajado dentro, o sea, acuérdense que cada terapeuta tiene su propia historia y nosotros brindamos al mundo lo que nosotros tenemos. Entonces, dentro de esta lucha, que le digo que he tenido muchas luchas en mi vida, me han hecho pararme y salir adelante, y entonces cuando veo que alguien se tira al victimismo me cuesta mucho trabajo y lo hago y lo trato con mucho amor y trato de recuperar mi propia paz para poder entablar una comunicación con el otro no violenta y ser respetuosa con su propio proceso. Y si elige seguir siendo víctima, bueno, es su propio proceso. Yo también tengo que aprender a respetar a los demás. Pero bueno, el victimismo me limita, el victimismo me quita poder.
el victimismo hace que yo suelte el poder y se lo entregue al otro, y que yo deje de tener posibilidades para salir adelante. Quiero que ubiquen que la persona que creó la logoterapia es un hombre que vivió en cuatro o cinco campos de concentración del Holocausto nazi. Imagínense. Víctor Frank entró con su esposa a los campos de concentración. Si no me equivoco, su esposa estaba embarazada y su esposa murió su mamá, incluso su papá murió en los brazos de él dentro de los campos de concentración. Vio las cosas más terribles. Yo sigo sin lograr procesar en mi corazón cómo pudimos los seres humanos ser capaces de vivir el Holocausto nazi. Y con todo lo que vivimos el día de hoy, digo, sigo pensando que no sé qué de repente qué nos pasa a los seres humanos que llegamos a estas situaciones. Pero sí quiero que ubiquen que una persona que vivió horrores, vio que mataran a personas al lado suyo, vio a sus seres queridos morir, su padre muere en sus brazos, etcétera, etcétera, pudiera uno decir que tiene la justificación perfecta para ser una persona amargada, enojada con el mundo, triste, qué sé yo. Y Víctor Frank ustedes busquen, seguramente han leído o escuchado acerca del libro El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido es uno de los libros que está guardado en una biblioteca en Washington, donde están guardados los libros que han influenciado más a la humanidad. Y ahí está uno de este libro tan importante, El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Y él, a partir de 1945, que él sale de los campos de concentración, que llegan los aliados y los liberan, él se dedica a humanizar la medicina, a humanizar a la psiquiatría y a la psicología, y a llevarnos luz adentro de esto. Entonces él habla de que yo no puedo cambiar la circunstancia que tengo enfrente, lo que sí puedo cambiar es mi actitud. Yo no puedo cambiar la circunstancia que estoy viviendo o que me está pasando o lo que está pasando, pero sí puedo cambiar mi actitud. Y eso me coloca en una postura totalmente diferente. Entonces, ser autocompasivo es ser bueno conmigo, es ser dulce conmigo, es mirarme con amor a mí a pesar de lo difícil que estoy viviendo. Ser autocompasivo es cuidarme, apapacharme, ponerme paños calientitos, llenar mi corazón de ese calorcito que yo mismo me doy. Y eso es lo que es la autocompasión. Y el victimismo es tirarme al piso y soltar el control por completo y echarle la culpa a la gente de afuera, a las circunstancias y perder el control de todo de lo que yo podría recuperar. Entonces, gracias, Belkis, por traerlo a la mesa. Esto realmente es muy importante y creo que vamos a ahondar más en ello en la cuarta semana, que vamos a hablar acerca de la logoterapia, vamos a hablar acerca del sentido, que es realmente muy importante el sentido, y en la tanatología, para el manejo de las pérdidas, la logoterapia es la herramienta mayor que utilizamos, ¿no? Bueno, por lo menos yo en el instituto, esa es la herramienta que más utilizo, la logoterapia, para manejar estas crisis. Pero bueno, vamos a hacer unos minutos de meditación, vamos otra vez a cerrar los ojos, respirar, todos estamos emocionadas, yo estoy con la emoción, entonces vamos a respirar, yo voy a respirar con ustedes para regresar aquí y ahora y centrarnos en esta autocompasión. Si quieren y pueden y no les causa angustia, pueden cerrar los ojos, quieren tenerlos abiertos, está bien. Respiren profundo 3 veces. Vamos a recordar también que en otras ocasiones, en estas pláticas hemos explicado, si durante este ejercicio sientes angustia, si sientes alguna emoción que te hace perder tu paz, precisamente por la distancia en la que estamos y yo no estoy contigo, salgas del ejercicio y hagas algo que te haga regresar a ti, te pares, tomes agua, acaricies a tu perrito, pongas una canción en lo que nosotros terminamos el ejercicio y luego regresas aquí si quieres. Te vas a cuidar. Súper importante.
que te hagas responsable de ti. No estoy ahí contigo, no puedo cuidarte. Necesito que tú te cuides. Entonces, respira profundo. Otra vez, respira profundo. Otra vez más. Quédate contigo. Respira a tu ritmo. Ya no tienes que forzar nada, simplemente respira. Date cuenta que estamos aquí. Date unos minutos para estar contigo. Date unos minutos para estar en paz, para darle un descanso a tu mente. De repente corre y corre y corre. Te encuentras en un lugar, ya estás pensando en el siguiente lugar en el que tienes que estar. Simplemente respira. Normal. Respira normal. Vamos a hacer un ejercicio de perdón. Muy importante. Vamos a poner enfrente a una persona con tu imaginación. Pon enfrente a una persona. Te debe mucho, según tú. Solamente pensar en ella te cuesta mucho trabajo. Obsérvala. Obsérvala con amor. Observa sus ojos, expresión. ¿Qué expresión tendría esta persona si estuviera parada enfrente de ti? Tú obsérvala con amor. Deseale desde el fondo de tu corazón que encuentre la paz. Que Dios la ilumine para que tenga toda la conciencia que necesita para estar bien. Encuentre la salud, encuentre el bienestar. Reconoce que esta persona, igual que tú, quiere ser feliz y hace todo lo que puede en la medida de sus posibilidades psicológicas, espirituales, físicas, todo lo que puede para ser feliz. Y algunas veces le salen bien y algunas otras no. Si tu corazón te lo permite, atrévete a decir, perdón, perdón.
Deseo que estés bien. Deseo que encuentres la paz. Deseo que el amor de Dios te cubra. Deseo que estés bien. ¿Cómo se siente? Calientito. Te ligera el corazón. Te ligera la mente. Ejercicio de perdón. La palabra perdonar es algo que se da gratuitamente para donar. Lo que se dona no se cobra. Cuando entregas este perdón, te liberas. Y la paz te llena el corazón. Vamos a traer a una persona más a la enfrente. Esa persona eres tú. Piensa en ti. Cuántas cosas has hecho, te has equivocado, te han salido mal. Cuántas cosas te faltan por hacer. En cuántas cosas, de paréntesis, te has fallado. Respira. Perdónate. Y tu nombre, yo me perdono. Reconozco que hago todo lo que puedo para ser feliz. Todo lo que está en mis posibilidades psicológicas, espirituales, físicas. Hago todo lo que puedo para ser feliz. A veces me sale muy bien, a veces no tanto. Y está bien. Me perdono de manera gratuita por todas las cosas que he hecho y en las que me he equivocado. Por aquellas que me han faltado por hacer. Deseo con todo mi corazón encontrar la paz, encontrar el bienestar. Que yo abra mi corazón lo suficiente para que Dios vacíe dentro de él, vacíe en mi conciencia todo lo que necesito para alcanzar esa felicidad. Y como hemos estado aprendiendo, sé que soy muy amada, soy una persona amada. Cualquier tiempo, en muchos tiempos de mi vida, he sido una persona muy amada. Dios me ama mucho. Todo va a estar bien. Lo profundo, poco a poco me muevo la cabeza, respiro. Ay, si me quiero estirar, pero a veces bostezar.
Está bien. Regresan aquí ahora. Muy bien. Listo. Pues con esto terminamos esta sesión del día de hoy, la segunda sesión de autocompasión. Espero que les haya gustado, que les sirva sobre todo. Como siempre, si tienen algo que platicar ahorita, de nada, Belkis. No, gracias a ti por tu aportación, era muy importante. Y nos vemos la próxima sesión, que es el viernes a las 12. Recuerden, pueden compartir esto con sus amigos, es importante, para que les lleguen a los demás, a lo mejor les sirve, ¿vale? Gracias, Ivonne. De nada, que estén muy bien, nos vemos el viernes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.